Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Magna Presencia. Este episodio yo creo que va a ser una de las pautas que va a impactar más en mi canal, porque quiero hablarles de un tema muy importante y ya estuve canalizando desde hace un chorro esta información que tenía que compartírselas. Canalizar es que recibes, como abres tu canal cósmico y recibes esa información de tus guías o yo superior o seres de luz o ancestros, y he sentido como esa intuición de que quiero compartir esta información, o que ya es tiempo que la empecemos a compartir y a saber más. Primero, antes de empezar con el video, también quiero como que yo no tengo la verdad absoluta, que lo estoy haciendo con mucho respeto porque sé que estas culturas tienen mucha historia, y lo hago con mucho respeto y lo estoy tratando de compartir para generar más conciencia y que investiguemos y que generemos nuestras perspectivas para que podamos crecer y abrir nuestra conciencia. Entonces, esto que hago es desde mi perspectiva, desde cómo yo lo estoy integrando esta información, pero los invito a ustedes a visitar esos lugares, a conocer, a hablar con las personas que todavía siguen en esas culturas o en esas comunidades y que se abran a investigar más de esta información. Yo, toda la información que les voy a hablar en este episodio y en los que haga siguientes, si es que hago más, es de este libro que se llama La Psicotrónica de los Mayas. Lo creó la Escuela Homocultura Integral Unificada. Y les quiero decir por qué quise empezar a conectar con esta información y con estas culturas, porque yo hace poquito volví a leer este libro, y este libro yo ya lo tenía desde hace un chorro porque mi abuelito me lo regaló. Entonces, al principio que lo leí no lo había entendido mucho, y ahorita que estoy estudiando más sobre estos temas y que ya estoy como más madura o más consciente, lo he entendido de diferente manera. Entonces, eso también, ustedes cuando vean este video o si encuentran este libro, léanlo y véanlo en diferentes tiempos, porque es como cuando lees un libro y luego lo vuelves a leer, te abres a entender otro tipo de información o lo ves desde otra conciencia. Entonces, es compartir la información y que cada quien cree su propia cosmovisión, que es como lo que les hablé al principio de mi podcast. Pero bueno, en específico les quiero hablar hoy en este episodio de la historia cósmica universal y la conciencia que nos dejaron estas tres culturas. En este libro les quiero leer la primera parte de estas culturas, porque siento que se ha perdido mucho la información y la han transgiversado, creo que sí, o la han manipulado mucho, y nos han hecho creer que esas culturas eran ignorantes o que no tenían tanta sabiduría, y en realidad es que eran seres muy sabios, y más en específico los mayas o los toltecas, los olmecas, eran seres que vinieron aquí a dejar mucha sabiduría y ascendieron. Y pues como dicen, de que si no aprendes de la historia, la repites. Entonces, una mejor manera de entender estas culturas es aprendiendo de lo que ellos hicieron y cómo entendían el cosmos y la tierra y lo mundano, y aprender de todo lo que hicieron para nosotros integrarlo y empezar ya a practicarlo o a abrir esta información. En este libro en específico se enfocan más en la información que dejaron los mayas, pero también les recomiendo mucho leer sobre los toltecas, los olmecas y todas esas culturas de México y de nuestros ancestros, porque eran muy sabios. Y no es como nos lo han hecho entender, hay mucha profundidad en esto. También sé que hubo una época donde hicieron acciones negativas, pero en eso yo no me voy a meter, porque eso ya fue después de que ellos se fueron y llegaron otros seres que empezaron a manipular mucho la energía que ellos habían dejado. Pero yo me quiero enfocar en cuando ellos trabajaron aquí en México, ¿ok? Bueno, de la sabiduría universal de la cultura de los mayas y los toltecas, olmecas y mayas, y cómo estas culturas afectaron en
en nuestra cosmovisión del mundo en México en específico. Ok, les voy a leer esto. A esta población que se descubrió a 50 kilómetros del norte de la Ciudad de México, surgieron 4 establecimientos más intervalos de varios de miles de años. Todos ellos sufrieron la misma trágica suerte de los primeros pobladores. El templo de la última de aquellas ciudades destruidas hace más de 12,000 años preservó la memoria de la colonización de Pan en las indestructibles tablillas de piedra de Valle de México, que sintetizan los sagrados misterios de la religión de Maya. Ok. Las culturas de Egipto, Babilonia y la India, que han maravillado a nuestro mundo y han sido cimiento de la era atómica en la que vivimos, no fueron otra cosa que rescoldos motercinos, una descendencia regresiva de la civilización del Maya. Los sagrados misterios de la religión del Maya se han preservado en las 3 culturas representativas del culto al Quetzalcóatl, los aztecas, olmecas y mayas. Ok, como disclaimer, en estos puntos que les dije, esto que sucedió fue hace más de 12,000 años de nuestra era. Segundo, yo no me quiero enfocar ni en religiones, ni en cultos, etc. Esto es más que quiero que se enfoquen en la información sagrada o en la sabiduría sagrada que les voy a enseñar aquí. Pero todo lo que tenga que ver con religiones, cultos, grupos, comunidades, yo no quiero formar nada de eso, ni quiero que se idolatricen a estas culturas. Yo quiero que se enfoquen en la información que les estoy compartiendo para que ustedes la utilicen y crezcan en conciencia. Más sin embargo, ahorita como están establecidas las religiones, las culturas y todo eso, yo no me identifico tanto con eso porque es otro tema y lo han manipulado mucho esa información. Pero aquí van a haber veces en las que mencionen ese tipo de cosas porque pues así es como antes lo mencionaban, pero todo lo que quiero que hagan aquí con esta información no es que formen religiones o culturas o idolatricen a esos seres. Lo que ellos querían es que aprendamos de la sabiduría y de la información y de las acciones que ellos dejaron. Mas sin embargo, regresar a lo mismo que hicieron antes nuestros ancestros, de idolatrizarlos y hacerlos ver como algo más que nosotros, eso yo no lo quiero fomentar. Nada más quería dejar eso en claro. Muy bien. En el Valle de México, en donde formó la primera colonia, es la primera tradición. Se legaron todos los básicos sabios, científicos y más primitivos de la sabiduría suprema de la vida. Dignas representantes guardadoras de estos 3 cultos del Mayab son las 3 culturas mexicanas: toltecas, entre paréntesis los aztecas, olmecas, los otomitl, los mayas, o sea, los cuiches. Cada culto o cultura, les voy a decir cultura para que me entiendan, equivale al aspecto triple de la divinidad, que en estas otras culturas del mundo se conoce con diversos nombres como Padre, Hijo e Espíritu Santo. Ok, eso es de lo que yo les quiero hablar en este episodio en específico, de la Trinidad sagrada que nos lo han también mencionado en otras religiones, el Padre, Hijo e Espíritu Santo. Y de lo que yo les he hablado en episodios anteriores, que por eso para mí es importante que se vayan en orden, capítulo por capítulo, porque ahí también les he explicado qué es la energía femenina, qué es la energía masculina y qué es el Hijo. Pero aquí les voy a hacer un pequeño recap. El Padre representa la energía masculina. La Madre representa la energía femenina, o sea, es la misma energía pero se separó en 2. Es el yo soy. La energía femenina es la que crea, o es el útero, es donde se crea toda la manifestación de Dios. Y el Padre es la energía masculina que le da orden a ese caos o a esa energía femenina, a esa energía, o sea, le da un patrón. Por eso se llama Padre, porque es que le da una objetividad o lo organiza. Gracias al Padre, o sea, gracias a la Madre nosotros existimos en energía y gracias al Padre nos formamos en materia, o sea, tenemos un orden en que cómo se acomodan esos átomos, cómo se acomoda esa energía en un
cuerpo o en una manifestación. Por eso somos seres electromagnéticos, porque recibimos la energía eléctrica del Padre o del Dios, del Sol, y la magnetizamos a la Tierra, o sea, la Madre, y nosotros somos esa combinación de las dos energías, somos uno, que es la misma energía que yo les he hablado, que también los mayas lo conocían como Inlakech, que es yo soy tú y tú eres yo, porque ellos eran conscientes de que todos éramos parte de la misma fuente o de Dios y que por lo tanto la manifestación de todo es parte de ese Dios. Por eso ellos sabían que si se lastimaban los unos a los otros, os lastimaban o fomentaban tanto el odio, la envidia, los pecados capitales, se estaban lastimando a ellos mismos porque sabían que el otro era yo, pero manifestado en su propia experiencia o individualidad. Y ellos respetaban mucho esa individualidad del ser, de que el ego, o sea, de que sí, yo sé que soy un ser viviendo una experiencia individual, pero también soy consciente de que soy parte de esta comunidad o de esta humanidad. Y por eso para los mayas era muy importante este símbolo de Inlakech, de que tú eres mi otro yo y yo soy tú, porque eran conscientes de que venían de la misma fuente. Para otro ejemplo que a mí me gusta dar es que somos, por ejemplo, parte de un océano, pero estamos viviendo la experiencia individual de ser una gota, y esa gota eres tú, pero sabes o eres consciente de que eres parte de un océano y que todas las otras gotas son tú, pero están viviendo su propia experiencia individual. Y eso es lo que es el ego. El ego es hacernos conscientes de que estamos viviendo una experiencia individual, pero sí seguimos siendo parte del mismo cosmos o de Dios, como ustedes lo quieran nombrar. Ok, estas culturas equivalen a esa trinidad que les acabo de enseñar. La cultura tolteca, o sea, los aztecas, eran representantes del esoterismo científico, o sea, cientistas esoteristas. En el aspecto divino representaba el Tlahuizcapantecuhtli, sorry por mi pronunciación, igual les voy a poner aquí el texto, y representa el espíritu universal, o sea, el Padre. Ellos vinieron aquí a ser como el ejemplo del Padre, los aztecas, eran los que daban el orden, la estructura. Los olmecas eran los otimitl y eran los representantes del misticismo científico, cientistas y místicos. Ellos representaban al Quetzalcóatl, al Cristo o al Hijo, que es lo mismo. El Quetzalcóatl era como... Otra cosa que quiero que entiendan, que ya después les hablaré, es que a veces hay humanos que vienen aquí a enseñarnos, que son seres con una evolución avanzada y que vienen aquí a ayudar a la humanidad. En ese tiempo vino un humano que le dieron de nombre Quetzalcóatl. No es que era un dios como nos lo han hecho creer, o sea, sí era un dios, pero no como nos lo pintan, sino que era la representación del Hijo, o sea, de la unión del Padre y la Madre, y da de resultado al Hijo, al Yo Soy. Él vino aquí a enseñarnos, así como han venido miles de maestros aquí a la humanidad, como Yeshua, o sea, Jesús, Saint Germain, etc. Pero han sido maestros que vienen y se materializan como humanos o son voluntarios que vienen aquí a ayudar a la humanidad. Pero no es que sean más o menos que nosotros, es que simplemente llevan una evolución avanzada. Que todos podemos llegar a esa evolución si seguimos sus pasos, pero no idolatrizándolos o haciéndolos creer que ellos nos van a salvar, sino que siguiendo el ejemplo que ellos nos vinieron a enseñar. Por eso son maestros. Ellos no te vienen a enseñar, no son héroes, son maestros. Para que me entiendan. Ok, espero que en ese aspecto me entiendan. Él representaba el Hijo, ¿ok? Los olmecas vinieron a enseñar esa información del Hijo. Y los mayas, que eran los cuiches, representaban el misticismo estético, místicos y estetas. En el aspecto divino representa a Kukulcán, que es el Espíritu Santo, o sea, la Madre.
Los mayas o maías, que también se les decía, también vinieron a enseñar mucho sobre el misticismo, pero más en el aspecto energético o cosmológico. Por eso también eran muy sabios en el tema de entender al cosmos. Y por eso también dejaron ese legado como el calendario solar o el calendario que entendía mucho en el aspecto físico, pero también entendía mucho en el aspecto de cómo se movían los astros, los planetas, cómo nos afectaba a nosotros, que es mucho de lo que habla aquí también, y cómo nos afectaba en nuestro cuerpo físico. Ok, entonces, bueno, ya que hablé eso como en el tema más general, porque hay mucha información, los toltecas representaban al Espíritu Universal, o sea, al Padre. Los olmecas representaban al Cristo Hijo y los mayas representaban a la Madre o el Espíritu Santo. Esto era que representaban, quiero que lo entiendan, que era como que traían esa información aquí a la tierra para bajarla y que la pudiera entender la humanidad. Y ellos por eso pudieron ascender más rápido esa comunidad, porque tenían mucha sabiduría e información. No es que desaparecieron, es que subieron como de nivel, como de un juego. Cuando subes de un nivel ascenden a otra dimensión, es más o menos algo así. Pero ya cuando esos sabios o maestros se fueron, pues es cuando llegaron otras energías no tan sabias y manipularon mucha información y lo utilizaron a su favor, que eso es para otro tema. Ok, muy bien. Después de esto les quiero hablar también sobre los atlantes, Lemuria y Egipto, y las culturas chinas, la cultura de India y México, y cómo se correlacionan estos conceptos, porque todo lo que pasó en la Atlántida, en Lemuria, en Egipto, era como la evolución o las eras en cómo la humanidad iba evolucionando. Sí, yo sé que en la escuela a muchos nos enseñaron que era más como que éramos de los Homo sapiens y luego crecimos a cavernícolas y de cavernícolas nos hicimos humanos. Sí es algo así, pero eso solo es una era. Pero antes de esta era en la que estamos actualmente existieron otras eras. Y por ejemplo en Lemuria, yo sé que muchos ya son conscientes que era como la representación de la madre, y luego cuando hubo su caída fue la madre oscura. O sea, la madre oscura es que la caída de la energía femenina. Lemuria era la representación del padre, que Atlántida era la representación del padre, y cuando fue la caída fue cuando fue la caída del ego, o sea, la individualidad en un exceso. Pero ahorita tenemos que aprender a que no irnos a a los extremos o a las polaridades, y aprender a equilibrar y ser como el hijo, o sea, la unión de esas dos polaridades, que es lo que estamos aprendiendo ahorita. Y para el siguiente podcast que les quiero hablar, que se me pone la piel chinita, les voy a explicar también sobre el concepto de Teotlamitzli. Sorry por mi pronunciación, pero representa en maya el arte de vivir, o sea, el conocimiento supremo de la vida. Y eso es desde como el comienzo de esta información que les voy a ir hablando. Los 4 temas principales que les voy a hablar en ese siguiente video, porque no lo quiero hacer tan largo, para que entiendan y como capten esa información y ustedes también investiguen. Pero en el siguiente video les voy a hablar sobre el desarrollo de la individualidad, el sol, el cuerpo solar, y los 2 objetivos principales que tenemos como seres energéticos y físicos. Pero sí, ahorita también yo estoy como bajando esa información y organizándola. O sea, de cuando que estoy haciendo la energía masculina, lo estoy bajando aquí y organizando para que ustedes también lo entiendan mejor. Pero el primer capítulo sí les quería hablar bien sobre estas 3 culturas y la información tan sabia y el arte de vivir supremo que tenían ellos. Y quiero hacerle como ese honor también a esas culturas, y en específico a México, porque México es un país con mucha sabiduría que ha sido reprimida. Y yo en el video pasado les dije que para que podamos crecer en México
necesitamos saber quiénes somos. Pero para también saber quiénes somos, también tenemos que saber quiénes éramos o de dónde venimos. Y al final toda la tierra es parte, o somos o sea, formamos parte de la misma tierra, pero yo creo que ya es momento de que México crezca, de que abramos este conocimiento y esta información para que dejemos de pensar o de quedarnos en esa energía de la ignorancia y de no saber quiénes éramos realmente y quiénes somos, porque ahorita también va a estar bajando mucho esta información porque están naciendo muchos de esos seres que estaban en esas épocas, porque ya es tiempo de que México empiece a recuperar toda esa energía perdida que nos la han hecho, nos las han escondido y nos la han manipulado mucho, pero ya es momento y yo siento que ya estamos como más conscientes, y sé que las personas que llegan a este video es porque están abriéndose y van a enseñar también mucha esta información, o saben mucho esta información en su alma porque vienen también de ese mundo. Entonces pues ya está despertando mucho esa energía de los que eran de Lemuria y de Atlántida y de estas culturas tan grandes que existieron y que nos dejaron un conocimiento supremo. Y ya que empecemos a recordar esa información como humanidad, pues vamos a poder evolucionar y empezar a crear una nueva realidad. Y más aquí en México, que es un país muy hermoso que ya necesita esa ayuda para que, pues para crecer y para que recordemos quiénes somos realmente. Y bueno, sí. Espero que les ayude, que le llegue a la gente correcta, y que mis guías les hagan llegar este mensaje a las personas correctas. Y bueno, sí, los quiero mucho, espero que les ayude esta información, que ustedes investiguen y les abran esos canales y esa conciencia para que empiecen también ustedes a investigar. Y pues ya estoy preparando la nueva información, pero pues también es un proceso que tengo que estructurarlo bien y sentirme segura de que ya es el momento. Pero bueno, los quiero y los veo en el siguiente video. Bye.